Hola a todos, muy buenos días. El día de hoy compartiré la clase por este medio y pues vamos a hacer un repaso pensando en que el próximo sábado tendremos nuestro examen de historia. Vamos a repasar los contenidos. Voy a hacer como una especie de estructura de los contenidos que hemos visto y a la vez ustedes van a realizar durante el trabajo de la sesión de hoy, lo que nos reste del tiempo, y vamos a completarlo con el trabajo durante la semana y también esto les servirá o les motivará a ustedes para estudiar para el examen correspondiente del próximo sábado. Bien, pues vamos a tratar de realizar una exposición pues un tanto sucinta en la medida de que nos sea posible para pues para trabajar a lo largo de la clase y de la semana y que les pueda ir mejor en el examen. Voy a compartir mi pantalla en estos momentos. Bien, ustedes en estos momentos van a poder ver mi pantalla. Vamos a hacer primero un esquema general acerca de las categorías para el estudio de la historia y ya con base en ello vamos a ir exponiendo los conceptos más importantes. Bien, pues ahí ustedes estarán viendo un documento de Word en el que primero tenemos que ver las categorías teórico-metodológicas para el estudio de la historia. Esta sería pues como nuestra línea donde empezamos a estudiar historia. Categorías teórico-metodológicas para el estudio de la historia. Yo les voy a ir presentando en un documento. Este documento se los voy a hacer llegar en un momento más, una vez terminada esta exposición. Y ustedes van a ir complementando lo que falta al documento, tal como voy a ir explicando aquí. Bien, entonces primero empezamos por un cuadro sinóptico. En este cuadro sinóptico vamos a reconocer las categorías teórico-metodológicas para el estudio de la historia. Vamos a hacerlo en 3 fases o puntos. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que tenemos aquí? El carácter polisémico de la historia y vamos a definir algunos puntos importantes y las categorías históricas que también estudiamos. Para complementar esto, utilizaremos como recurso los 2 libros que les he compartido a lo largo de estas sesiones, se los voy a volver a compartir para que lo tengan, y también los apuntes que ustedes han realizado. También recuerden que les compartí al principio una presentación electrónica, también se las voy a regresar, se las voy a compartir. Y también unos objetos de aprendizaje los estudiamos de una plataforma de la UNAM, también se los voy a compartir para que les sirva para estudiar en esta semana para su examen de historia. Bien, distinguimos 3 conceptos fundamentales y tenemos que establecer cuál es la definición de cada uno de ellos para luego establecer las diferencias entre ellos. Los conceptos a los que me refiero son el concepto de historia, la teoría de la historia es otro concepto. La historiografía sería otro concepto. Serían 3 conceptos clave que necesitamos definir como conceptos fundamentales, ¿no? ¿Qué es la historia? Acuérdense que la historia tiene un carácter polisémico, entonces vamos a destacar una definición que nos sirva para nuestro estudio, ¿no? Podríamos decir que básicamente, ustedes busquen en el libro la definición que viene, la historia es el estudio o la indagación sobre los acontecimientos pasados, los acontecimientos que ya pasaron, que son pretéritos. Básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ya ustedes van a tomar el documento que les voy a enviar, ya sea que lo copien en su libreta o que lo trabajen electrónicamente, y van a completar con la definición que venga en su libro. Voy a suponer, digo, yo lo estoy definiendo muy simple y muy sencillamente como para decir que la historia es el estudio de los acontecimientos pasados. ¿Sí? Pero ustedes busquen la definición que viene en el libro. Digo, yo en aras de la brevedad y de que vamos a ponerle sin contorno de forma para que se vea así.
Bueno, así se ve. Entonces, aquí podemos poner 3 puntos o 3 aspectos que encontremos importantes. Bueno, yo puse, es el estudio de los acontecimientos pasados. Después tenemos que definir también qué es la teoría de la historia. Entonces, ustedes van a su libreta, sus apuntes, su libro, van a abrir otra llavecita por acá y van a explicar, ¿qué hice? Puse una flecha diferente. Van ustedes a explicar cuál es el concepto de teoría de la historia. Ahí yo les puse una flecha, ustedes la hacen más bonita. Ahí está. Van a ir poniendo las definiciones que hayan en sus libros o que encuentran en sus apuntes o incluso en la presentación que yo les di. Todo este material se los voy a pasar. Después vamos a definir qué es la teoría de la historia y por último, qué es la historiografía. Yo les explico rápidamente. La historia sí es como ese estudio, esa indagación, esa investigación que las personas especializadas realizan acerca de lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, tratan de explicar qué pasó, cómo sucedió. La teoría de la historia es como un pensamiento acerca de la historia y sobre todo acerca del acontecer. Entonces, se refiere al conjunto de teorías que hablan acerca del devenir del tiempo, acerca de cómo transcurre en los acontecimientos. Y la historiografía básicamente la definimos como la historia de la historia escrita. Es decir, es el estudio de las formas de escribir historia. Es la historia de la historia escrita. Y por tanto se habla de todos aquellos estudios que se han hecho especiales, especializados, científicos sobre la historia, ¿sí? Después de que ya hayamos completado este cuadro, vamos a pasar a completar estos 4 puntos sobre el carácter polisémico de la historia. Tendríamos que definir, acuérdense que aquí nos ayudó la UNAM, la historia con minúscula. La historia con minúscula la dejamos para todo el concepto de historia que se refiere a la parte del acontecer social, de lo que sucede, de lo que ocurre. En este sentido, la historia se utiliza de muchas formas, como yo les explicaba al inicio de las clases, ¿no? Cuando nosotros nos contamos toda una historia para dar cuenta de un acontecimiento o de un suceso. Luego tenemos la historia con mayúscula que reservamos para el estudio científico del pasado, ¿no? La historia con mayúscula es el estudio científico del pasado. Entonces, ustedes de igual forma van a abrir su llavecita y van a ir definiendo cada uno de estos conceptos que aquí yo solo les apunto. Esto con la finalidad de que ustedes revisen sus materiales y puedan completar esto. Después, tenemos que hacer una diferencia entre proceso histórico y acontecimiento histórico. Y para eso nos van a ayudar, los van a ustedes a revisar en alguno de sus libros. Proceso histórico es un conjunto de acontecimientos que integran toda una fase en la historia de un país, de un pueblo, ¿no? Les daba yo como ejemplo la independencia de México, ¿no? La independencia de México no fue de un solo un acontecimiento o un hecho que ocurrió, sino una serie de acontecimientos que empezaron, por ejemplo, aquella madrugada del 16 de septiembre y concluyeron con la firma del Acta de Independencia aquel septiembre también de 1821. Es un proceso, incluye muchos acontecimientos históricos. Y un acontecimiento histórico es un suceso dentro de ese gran proceso. Por eso les decía, de la independencia de México, el abrazo de Acatempa, la firma de los tratados de Córdoba, son acontecimientos históricos que forman parte del gran proceso histórico conocido como la independencia de México. Pero hay que definir, entonces, qué es un acontecimiento histórico y qué es un proceso histórico. Entonces ustedes abren su llavecita y van complementando la información que hace falta a este cuadro sinóptico. La tenemos que completar todas las categorías. Después tenemos categorías históricas para el estudio de la historia. Tenemos el tiempo, que se refiere a no solo se refiere a ubicar espacialmente los acontecimientos, sino temporalmente. Por eso una tendencia en la historia es a fraccionar, a dividir el tiempo pasado en etapas, en fases, para que nosotros sepamos ubicar los acontecimientos históricos
tanto temporalmente como espacialmente. Después, el concepto de estructura deudor del marxismo también lo vamos a investigar, la duración y la coyuntura. Bien, estos acontecimientos vienen en sus libros, ahí los pueden encontrar en los dos libros que les voy a pasar. Ahí viene la definición de cada uno de ellos y esa es la que ustedes tendrán que estudiar. ¿Ok? Bien, después de completar su cuadro sinóptico, creo que eso les llevará más o menos esta hora, vamos a pasar a completar este organizador, este esquema sobre las fuentes históricas. Recordemos que el material del que parte la investigación histórica se le conoce como fuente histórica y tiene analogía con el concepto de fuente que viene, pues, de aquel lugar o manantial de donde brota el agua. Y estas fuentes son representadas por todas aquellas evidencias que se utilizan para conocer, analizar, estudiar y comprender lo que ha ocurrido en el pasado. De ahí que las fuentes históricas se van a dividir en primarias, son las fuentes que nosotros tenemos y que son de primera mano, y las fuentes secundarias, que básicamente son reflexiones, investigaciones y estructuraciones de las fuentes primarias. En este apartado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se dan cuenta, yo les puse fuentes históricas primarias. Las primarias se dividen en escritas, en gráficas, naturales y orales. Y les puse que las secundarias son los libros, las investigaciones, las tesis, los artículos especializados. Entonces ustedes van a completar, van a hacer una llavecita hacia abajo, o sea, como si fuera a continuar este organizador, y van a poner ejemplos de fuentes escritas, ejemplos de fuentes gráficas, ejemplos de fuentes naturales y ejemplos de fuentes orales. Y eso lo van a retomar de los libros también que les voy a compartir, adjuntos a este trabajo. Después tendríamos que ver también cuáles son aquellas ciencias auxiliares de la historia. Les decía en clase que por sí sola, la historia no se encarga de estudiar los acontecimientos así nada más. Necesita de auxilios, de ayudas que les van a venir de lo que llamamos ciencias auxiliares de la historia. En ellas tenemos la diplomática, la geografía, la cartografía, la numismática, y la arqueología y la antropología. En este organizador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues igual, vamos a completar debajo, a ver, vamos a completar con otra, así como le hice, y aquí pondríamos la definición de diplomática. Pondríamos la definición de diplomática, la definición de geografía, la definición de cartografía, la definición de numismática, la de arqueología y la de antropología, y destacaremos en cierto punto de qué manera ayuda la geografía a la historia, la cartografía y la numismática. Por ejemplo, la diplomática, les adelanto, se dedica a la investigación de la autenticidad o inautenticidad de un documento histórico. Entonces, ya de ahí les estoy diciendo que en esto contribuye la diplomática a la historia, ¿no? La numismática, por ejemplo, que tienen ustedes aquí abajo, se va a encargar de estudiar, o pues sí, de estudiar las monedas o el dinero a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esa categoría, la categoría del dinero o de las monedas, la va a estudiar la numismática. Y obviamente, pues en eso va a auxiliar mucho a la historia. Bien, y recuerden nada más, aquí no se los puse porque de eso hicimos un cuadro. También tienen que estudiar para el examen las distintas escuelas de interpretación histórica. Acuérdense ustedes de las escuelas que vimos, sus representantes, sus posturas y lo que defienden. Bien, entonces haciendo un resumen de lo que vamos a repasar hoy, ya les hice como una estructura de todo lo que va a venir en el examen. Vamos ahora a rellenar conceptualmente estos organizadores que yo les puse para que de alguna forma nos sirva como estudio de nuestra materia, del bloque del primer parcial. Entonces, en este cuadro sinóptico vamos a completar las llaves que faltan para definir cada uno de los términos o conceptos que les pongo aquí. Proceso histórico, acontecimiento histórico, historia con minúscula, historia con mayúscula, historiografía, teoría de la historia, qué es la historia, las categorías de tiempo, espacio, estructura, duración y coyuntura. Y aquí vamos a identificar diferentes tipos de fuentes primarias y vamos a poner cuáles serían los ejemplos de las fuentes escritas,
las fuentes gráficas, las fuentes naturales y las fuentes orales. Y esto lo van ustedes a buscar en un libro de texto. Después tenemos que definir las siguientes ciencias auxiliares de la historia: la diplomática, la geografía, la cartografía, la numismática, la arqueología, la antropología. Y por último, tienen que estudiar también su cuadro sobre las escuelas de interpretación histórica. Bien, estos tres organizadores los van a completar en lo que resta de la sesión. Si no llegan a terminarlos, lo terminan en la semana y me lo envían por el medio que hemos estado enviando las tareas hasta ahora y yo se los reviso. ¿Ok? Bien, pues esta sería la actividad, el ejercicio del día de hoy. Hemos interrumpido un poco interrumpido nuestro tema que va, y estábamos viendo, recuerden, acerca de Mesoamérica, el origen del hombre en América y, bueno, las superáreas culturales. Bien, pero vamos a suspender ese ritmo para estudiar un poco los contenidos del bloque 1, que son los que serán evaluados justamente el próximo sábado. Entonces, preparen muy bien su examen, cuídense mucho y que sigan teniendo un excelente día. Entonces, junto con el material audiovisual que acabo de exponer, les voy a hacer llegar los documentos que ustedes tendrán que completar para su actividad de clase. Que sigan teniendo un excelente día.